Vamos al libro de Nehemías. Vamos a hacer algo diferente esta mañana. Vamos a tomar un receso del libro de Santiago. La otra semana vamos a volver al libro de Santiago. Pero este día vamos a ver un libro que estamos comenzando para los jueves y viernes. Algo que queremos hacer es invitarte a que vengan los jueves y viernes también, donde estudiamos otros libros de la Biblia, tratamos de profundizarnos un poco en otros libros interesantes. Tenemos más tiempo para desarrollarlos y tenemos un límite aquí los domingos. Entonces estamos comenzando Nehemías. Realmente hoy estamos comenzando Nehemías, un libro con este tema llamados a restaurar. Pero antes de leer Nehemías 1, yo quiero darte un poco del contexto para que entiendas dónde estamos ubicados en el libro de Nehemías. Por supuesto, cuando leas el Antiguo Testamento, te das cuenta que el pueblo especial era Israel, que Dios llamó a la nación de Israel para ser su pueblo especial. Él dijo básicamente a ellos: si ustedes me hacen caso, si ustedes me obedecen, todas esas bendiciones van a venir sobre ustedes. Pero si no me obedecen, todas esas maldiciones van a venir sobre ustedes. Y una de esas maldiciones que Dios prometió, si la rechazaron, era ser llevados cautivos a otra nación. Y eso es lo que pasó precisamente ahí por el año 600 antes de Cristo. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, estando en Babilonia, Dios viene y les da otra oportunidad. Algo que me encanta el libro de Nehemías es que es un libro de segundas oportunidades. Algo que uno aprende de Dios es que no importa lo que hayas hecho hasta ahora, hay otra oportunidad. Dios siempre da otras oportunidades. Salomón lo dijo de esta forma: es mejor ser un perro vivo que un león muerto. Y un perro para ellos era un aguacatero lleno de pulgas, ¿verdad? Se está hablando de lo peor. Pero si estás vivo es mejor que estar muerto, porque siempre hay segundas oportunidades. Entonces dice Dios a los judíos: van a pasar 70 años en Babilonia, pero yo voy a levantar un rey que se llama Ciro. Y este rey Ciro va a permitir que ustedes regresen a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo. Entonces Esdras, probablemente ha visto Esdras en el Antiguo Testamento. Él regresó con Zorobabel y otras personas y ellos construyeron el templo. Pero cuando comenzaron a construir los muros, hubo una oposición de las personas que estaban ahí presentes. Entonces tuvieron que detener la obra. Unos años después, más o menos 50 años, se da cuenta Nehemías. Nehemías es otra persona. Y dándose cuenta Nehemías, él toma la decisión para regresar, para reconstruir los muros. Este es el templo, ¿verdad? Pero los muros estaban derribados también. Ahora uno dice: ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Doctrinalmente es fascinante, porque todo lo que estaba pasando en Nehemías está pasando hoy en día en el Medio Oriente. De la misma forma que Nehemías se trata de los judíos regresando para reclamar a Jerusalén, ¿qué está pasando hoy en el mundo? Los judíos están regresando a Israel para reclamar a Jerusalén. Todavía no es completamente de ellos. Una cosa interesante cuando lees el orden de los libros del Antiguo Testamento. Muy interesante esto. Esdras y Nehemías hablan del tiempo cuando los judíos iban a regresar a Jerusalén. El libro de Esther habla del tiempo cuando una reina gentil fue reemplazada por una reina judía. Y eso, por supuesto, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque se va la novia de Cristo, entonces viene Israel. Y Job viene después. ¿Y cuántos capítulos tiene Job? 42. ¿Y cuánto tiempo dura la gran tribulación, la parte más terrible de la tribulación? 42 meses. ¿Y cuál es el tema de Job? Tribulación. Entonces es interesante que tú puedes ver doctrinalmente también que todo lo que estaba pasando en ese tiempo se está repitiendo ahora. Pero más importante para nosotros es la aplicación devocional. ¿Qué significa este libro para mi vida personal? No qué significa para el mundo entero, pero para mi vida espiritual. Es interesante que cuando la Biblia habla sobre muros, tiene un significado simbólico. Un muro es una estructura muy simbólica. Es algo más que una barrera de piedra y mortero. Es una declaración de seguridad. Por eso cuando Dios introdujo a la nación de Israel en la tierra prometida y se encontró con Jericó, en su arrogancia y soberbia tenían sus grandes muros,
¿Qué hizo Dios con sus muros? Los derribaron en este momento. Los muros representan tu seguridad. Hay dos tipos de personas en este mundo. Hay los que buscan a Dios como su seguridad. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Una analogía que vemos en toda la Biblia es que la Biblia compara a Dios con una torre, como una ciudad, como un refugio. ¿Cuántas veces has visto un salmo que dice que es nuestro refugio? Entonces, algunas personas buscan su seguridad en Dios, pero hay otras personas que lo buscan en otro lugar. Las riquezas de ricos son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Entonces, los muros, nuestra seguridad. Y muchos muros, en un sentido figurativo, figurado, están derribados en este momento en nuestra vida. Quizás los muros de tu matrimonio, de tu familia. Y Dios quiere reedificar los muros en tu vida. Dice en Isaías 26, hablando del significado de muros. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Confiar en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fuerza, fortaleza de los siglos. Isaías 26. Entonces quizás para una forma de entenderlo es que Nehemías, vamos a dar la parte histórica, pero Nehemías tiene una aplicación para nosotros por lo que dice aquí. Jerusalén es un símbolo de la ciudad de Dios. En el Nuevo Testamento la morada de Dios está en nosotros. Cuando reconstruimos los muros de nuestras vidas individuales, restablecemos la protección, la fortaleza de Dios en nuestras vidas. La reconstrucción de los muros de Jerusalén es una representación simbólica de la forma en que se pueden reconstruir los muros de cualquier vida, de cualquier iglesia local, de cualquier comunidad o de cualquier nación. Es una imagen de la fuerza, el poder y el propósito que Dios quiere reconstruir en nosotros como una barrera para el pecado, el desaliento, el fracaso y la destrucción. Nehemías habla de un evento histórico, pero habla de ti también. Yo no sé cuántos me pueden decir esta mañana, los muros están derribados en mi vida. Dios quiere ayudarte a restaurarlos. O quizás eres como Nehemías. Tú has visto que las personas a tu alrededor tienen muros caídos y quieres ser usado Dios para reconstruirlos. Entonces lo que vamos a ver esta mañana es ¿qué necesito para ser un restaurador? Pero vamos a orar primero. Padre, gracias por este día y la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias como tú llegas entre nosotros cuando nos reunimos. Y yo te pido, Señor, que sigues hablando en nuestro corazón esta mañana por medio de este pasaje tan importante para nuestras vidas. Yo te pido por aquellos que los muros están caídos en su matrimonio o en su casa, quizás en su trabajo o en su vida personal. Y yo te pido, Señor, que puedan aplicar estos principios para restaurar las relaciones importantes de su vida. Y yo te pido, Señor, si hay alguien aquí esta mañana que no te conoce, que toques a su corazón para que te pueda recibir, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu Espíritu hable en nuestro corazón y que podamos ser restauradores, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de otras personas. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Nehemías 1. ¿Qué dice Nehemías 1? Capítulo 1. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu. Kisleu es más o menos noviembre o diciembre. En el año 20, es el año 20 del rey de Persia Artajerjes. Entonces es el año 444 antes de Cristo. Estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrente el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nota por favor la reacción de Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y yo creo que el primer principio aquí, si quiero ser un restaurador, es compasión por las personas. Es una cosa muy importante. Hay muy poca compasión hoy en día. Pero Nehemías, cuando escuchó de la necesidad de su pueblo,
Él se compadeció de su problema y él dijo, yo voy para allá. Es interesante cuando estudias la vida de Nehemías, porque Nehemías era nieto de migrantes o los que fueron llevados cautivos. Y han hecho muchos estudios sobre lo que pasa con los hijos, nietos y bisnietos de migrantes. Y dice que normalmente pasan por varias etapas. Por ejemplo, mis ancestros eran alemanes, pero Alemania no me interesa mucho, ni puedo hablar alemán, solo puedo decir Achtung, ¿verdad? Que creo que significa atención. Pero yo no tengo ninguna relación con Alemania, aunque mi apellido Kern es alemán, mis bisabuelos Meissner, que es alemán, porque mi familia pasó por ese proceso, por la cual van a pasar los salvadoreños. Y el proceso es así, dice que la primera generación que emigra tiene pasión por su país, tiene mucha pasión. Por eso probablemente has notado que cuando los Estados Unidos tienen un partido muy importante, cuando están jugando para la Copa Mundial, ya no jueguen en Los Ángeles. ¿Se han fijado dónde jueguen? Columbus. ¿Por qué? Porque ellos saben que si juegan en Los Ángeles contra El Salvador, todos van a ir con El Salvador en su propio país. Porque los primeros migrantes tienen pasión por su país. Yo me acuerdo cuando jugaron la Copa de Oro hace unos años contra México, los Estados Unidos. Y el portero se quejó porque dijo, estoy en mi propio país y están en contra de nosotros. Es algo tremendo. Dice que 90% de los fanáticos eran mexicanos. Entonces era bien yuca estar en un partido y todos están en contra de ti. Entonces, primera generación, pasión. Pero dice que la segunda generación, los hijos, buscan estabilidad. Ellos quieren establecerse más en el lugar. Ellos van al partido y van con El Salvador, pero ¿verdad? No es una gran cosa porque están cambiando. Pero la tercera generación, indiferencia. Indiferencia. Los nietos comienzan a no preocuparse por otro país. Es una realidad. Si tú estás vivo en 50 años, te va a sorprender que los nietos de los que salieron en 1980 no van a estar pensando en el país. Es un proceso que siempre pasa en cada civilización. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque Nehemías es una de esas personas. Sin embargo, cuando se da cuenta del problema, es movido a compasión. Es algo que me impacta de este hombre. La condición espiritual de otros debe cargarnos hasta el punto de hacernos reaccionar. Miren, Nehemías tenía un buenísimo trabajo. Era copero. ¿Qué es un copero? Los coperos eran muy importantes porque en la antigüedad mucha gente quería envenenar a los reyes. El copero era importante porque probaba toda la bebida y a veces la comida. Entonces obviamente el copero era de mucha confianza con el rey. De hecho Heródoto, que es reconocido como el padre de los historiadores, dijo que el copero era muy estimado entre los persas. El confidente del rey y seguía rango a los príncipes. Entonces, he aquí, nieto de migrantes, un rango más allá de un presidente de una compañía, tiene sus muros edificados, todo está bien, y se da cuenta de lo que está pasando en Jerusalén y llora. Porque tenía un ingrediente que necesitan toda la persona del mundo si quieren hacer cambio. Lo que hace falta en estos días, que es terrible, es compasión. Es compasión por otras personas. Algo que me impacta de Jesucristo es la compasión. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús estaba en el cielo, en un ambiente perfecto, y me vio a mí en mi pecado, Él tuvo compasión, un número salvado. Y cuando estaba aquí en la tierra, al ver las multitudes, se compadecía su corazón por estas personas. Pero Jesús no está aquí físicamente, y Él necesita que los hijos tengan compasión. Por eso dice, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor la mies que envíe obreros a su mies. Muchas veces leemos este pasaje solamente pensando en misiones, pero nota el contexto. Dios está rogando en este momento por creyentes con compasión, que vean la necesidad de otras personas, como Nehemías. No importando su posición en la vida, ellos quieren hacer la diferencia en la vida de otras personas. Ahora yo tengo una pregunta: ¿tienes compasión por otros?
Es interesante que en los últimos meses se me han acercado varias personas que me han dicho, ¿y qué pasa si no tengo compasión? Yo realmente ya no tengo mucha compasión por la gente sin Cristo, no tengo mucha compasión. Y yo creo que para tener compasión necesitas seguir los 3 pasos o hacer las 3 cosas que hace Nehemías aquí. Antes de decirlo, note su nombre. Dice palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Tú sabes que los nombres en el Antiguo Testamento siempre llevaban significado. Muy importante. Y me llama la atención que Nehemías significa Jehová consuela y su papá Acalías significa por quien Jehová ilumina. En otras palabras, Jehová trae consuelo por medio de aquellos que le ilumina. Hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan consuelo y por eso necesitan más Nehemías, personas que tienen compasión por otros. Nota 3 cosas importantes. En primer lugar, me dices esta mañana, no tengo compasión. Todo comienza por interés. Por lo menos puedes interesarte por otras personas. Dice aquí en este pasaje que cuando llegó, dice en versículo 2, que vino Anani y uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado. O sea, él tenía interés en estos judíos que habían escapado. Él estaba preguntando por ellos, estaba preocupado por ellos y qué estaba pasando en su vida. Entonces todo comienza allá. Muchas veces no tenemos compasión por otras personas porque no estamos interesados. Y me impacta que este hombre con una posición tan alta está preguntando por ellos. Pero nota la segunda cosa importante en versículo 2. Voy a ver si sale aquí. ¿Okay? Información. Dice versículo 3. Y me dijeron, el remanente los que quedaron en la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Muchas veces no tenemos compasión porque no tenemos la información. No sabemos qué está pasando. Pasamos a la persona que está pidiendo dinero en la calle, pero no sabemos nada de su realidad. Y yo a veces digo que si en mi bachillerato hubiera sabido la realidad de mis compañeros, hubiera tenido más compasión por ellos. Por los bullies y por todas estas personas. Porque después te das cuenta que tiene una realidad terrible. Te voy a dar un ejemplo para entender este punto. Digamos que va a salir este viernes Star Wars 52. Yo no sé hasta dónde ha llegado Star Wars, pero la Guerra de Galaxias. Y tú has pensado en días de llegar a esta película y estás planificando ir a esta película el viernes, pero llegas a tu casa muy tarde. Y lo peor es que no te acuerdas dónde están las llaves. Y estás buscando la llave por todos lados y el tiempo está corriendo y encuentras las llaves, te metes en el carro y comienzas a correr, ahí rápido en el carro y ves que estás haciendo muy buen tiempo. Y tú estás pensando, voy a llegar a tiempo para comprar palomitas de maíz y ver las extras. A mí me gustan ver las extras. Mis hijos no. A mí me volvía loco cuando mis hijos eran adolescentes aquí en la casa y decían, vamos a ir a ver tal película. Y yo decía, la película comienza a las 8. Podemos ser las 8:15. No queremos ver las extras. Yo quiero ver las extras, ¿verdad? Le gustaba llegar al último instante. Pero tú estás haciendo buen tiempo, estás avanzando y de repente estás atrás de uno de estos carros caminando 30 kilómetros en una zona 60. Y es imposible pasar. Es como lo que me pasa a mí todo el tiempo. Hay un complot en contra de mi persona. Todo el tiempo estoy en una trabazón. Entonces siempre estoy atrás del carro que va de tan despacio que deja espacio para otros carros se meten. Y yo estoy aquí, yo quiero avanzar y todos, shum, shum, y no puedo pasar porque están corriendo tan rápido para meterse enfrente del carro que está delante de mí. Y me vuelve loco. Pero tú estás atrás de este carro y tú estás pensando, ¿qué pasa con este conductor? ¿Dónde consiguió su licencia? ¿En Walmart? ¿Qué está haciendo esta persona? Yo no entiendo y te vuelve loco porque estás tratando de... Está funcionando, gracias. Está yendo tan despacio. Te hubiera ayudado si te hubieras dado cuenta que esta persona que está manejando es una mujer que viene al hospital y va para su casa vacía. Te hubiera ayudado a saber
que hacía unas horas tuvo que ir al hospital porque su esposo de 40 años y su único hijo murió en un accidente de tránsito. Y te hubiera ayudado a tener esta información. Ella va muy despacio porque está llorando y no sabe qué hacer con su vida. ¿Ves cómo esto cambia tu pensamiento? La información. Nosotros somos prontos para juzgar, para enojarnos, para molestarnos porque no tenemos información. No hay compasión sin información. Y esta información es terrible porque la parte más difícil no es los muros caídos. Dice aquí en el versículo 3, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta. Tenemos que recordar que en el tiempo de los judíos, en ese tiempo del Antiguo Testamento, las otras naciones pensaban que un Dios valía la pena si su país tenía prosperidad. Pero cuando veían a Israel, ¿qué pensaban? No vale la pena. Está en afrenta, está en burla. De hecho, un problema con Israel constantemente era la burla de la otra gente y cómo se burlaban de ellos y de Dios por su testimonio. Por ejemplo, Dios había dicho, si ustedes no me hacen caso, serás motivo de horror, dice en Deuteronomio 28, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos de los cuales te llevará Jehová. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Un problema con sus hermanos era la vergüenza, el oprobio. Un tema que vemos por medio de todo el libro de Nehemías es ese deseo de quitar el oprobio, de quitar la afrenta. Es algo que pasa en nuestra vida muchas veces. ¿Cuántos de nosotros sentimos vergüenza porque perdimos nuestro testimonio en el trabajo o con nuestra familia, con otra persona? Entonces, cuando se da cuenta esto, Nehemías le duele no solamente por la condición de los muros y la condición de su pueblo, sino por el testimonio de Dios. Es como una persona se da cuenta del estado de la iglesia cristiana en El Salvador y dice, qué testimonio peor. ¿Y cómo afecta a Dios? Cuando nosotros tenemos mal testimonio, es un reflejo de Dios. Si tú vas a una tienda y estás haciendo compras y ves a un niño haciendo un berrinche, pegando a la gente, golpeando a la gente, ¿qué piensas de la mamá? Es igual con Dios, cuando nosotros no tenemos un buen testimonio. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado se afrenta a las naciones. Pero la información en sí no produce compasión. Yo puedo estar interesado, yo puedo googlear lo que está pasando en El Salvador, tengo la información y todo esto, pero eso no es suficiente. Yo voy a compartir algo personal de esta semana. Yo estaba leyendo un artículo del periódico Newsweek. En este artículo está hablando de El Salvador, porque tú sabes que están las noticias, estas caravanas que están yendo para los Estados Unidos. Y el artículo dice que las dos mares principales en el país emplean más personas que las empresas más grandes del país. Los empleadores número 1 en nuestro país son MS-13 y Mar 18. Ahora, ¿tú sabes cuál es su empleo? Es extorsión y todo esto. Y para mí fue una gran afrenta para el país. Cuando yo hablo con mis amigos y digo, no, los salvadoreños son amables, son trabajadores. Pero ¿qué sale en las noticias? Es una afrenta terrible. Y es el equivalente con Nehemías. Se da cuenta de eso y dice, yo quiero hacer algo para cambiarlo. Y por eso yo digo a los jóvenes, no se vayan del país, por favor, quédense. Viven para el Señor. Reconstruyen este país. Ustedes pueden hacer la diferencia. Y es triste porque aquí Nehemías, que está en otro lugar, es la persona que viene para hacerlo. Y me impacta lo que él hace cuando recibe esta información. Porque solo tener la información no cambia nada. Yo puedo tener todas las estadísticas. Lo más importante, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. La tercera cosa es identificación. De hecho, la compasión se define como sentir dolor ajeno. Empatía. Es ponerte en los zapatos de otra persona. ¿Cuántas veces cuando ves a otra persona te pones en los zapatos de esta persona?
Aquí tengo la palabra que se usa para describir a Jesús, compasión. La palabra en griego es splachnosmai. Suena ruso, ¿verdad? Y obviamente no puedo pronunciarlo. Pero esta palabra significa compasión. Nota la raíz de esta palabra, splachnon, que significa entrañas. Jesús tenía tanta compasión por nosotros que cuando vio nuestro sufrimiento, no solamente lo tomó a su corazón, hasta su mismo ser, hasta sus entrañas. Él tomó mi pecado, tomó mi sufrimiento sobre Él en la cruz y sintió lo que yo siento en cada momento. Cuando Jesús sanó al leproso, ¿sabe la parte más impactante de sanar al leproso? Los leprosos en el tiempo de Jesús tenían que caminar al otro lado de la calle. Si ellos veían una persona, decían, inmundo, inmundo, para que tú pasaras al otro lado. Esa era su vida. Pero viene Jesús, y Jesús le sanó físicamente, pero le sanó emocionalmente porque hizo algo que nadie se atrevía a hacer. Lo tocó, lo tocó, lo tocó y se derritió este leproso en este momento. Se identificó con su dolor. Cuando nosotros teníamos... Julio me estaba recordando el otro día cuando estaba vivo el hermano Leo, como nuestro papá. Él está con el Señor ahora. Pero cuando íbamos a algún lugar para campañas grandes, yo me acuerdo de estos días con Leo, que salían 2,000 personas, 1,000 personas para ver películas y predicar el Evangelio a muchas personas. Leo siempre decía esto. A Julio me decía a mí también, pero decía, Julio, toquemos la gente. Y la primera vez que le escuchó dijo, toquemos la gente, ¿qué es esto? Eso suena raro, ¿verdad? Toquemos la gente. Pero Leo tenía una creencia, y Leo era así. Cuando él iba a predicar a la multitud, él quería pasar entre todos y solo decir, ¿cómo está? O dar la mano. Él quería identificarse con ellos. Y este fue nuestro Señor Jesús. Y este fue Nehemías. Nehemías no solamente vio el problema del país, él se identificó con el problema y quería ayudarles. Yo creo que las tragedias más grandes de nuestros días son ojos secos. Es ver la necesidad de tantas personas a nuestro alrededor y no nos afecta. Pero Jesús cambió el mundo porque tenía carga. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Pablo es mi héroe después de Cristo. Yo siempre pensaba, Pablo era intelectual, pan sin sal. Estoy emocionado de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Pero Pablo no era así. Pablo, dice de Pablo, cuando vino a él les dijo Pablo en Hechos 20:18, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, serví al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. No necesitamos más personas inteligentes, capacitados. Necesitamos más personas compasivas. Personas que al ver la necesidad de otros sienten su dolor. Nehemías cambió la historia porque se identificó con su pueblo. Hace unos años, unos investigadores hicieron un experimento con estudiantes de un seminario. Ellos hicieron lo siguiente. Ellos decían a los estudiantes del seminario, a la mitad, todos ustedes, yo quiero que preparen un mensaje sobre el buen samaritano. Todos ustedes. Y los demás van a preparar un mensaje sobre cualquier otro tema. Esa fue su tarea. Y van a regresar aquí mañana. Entonces voy a dar más instrucciones. Prepararon sus mensajes y cuando todos estaban presentes dijeron, ahora cuando llame tu nombre, vas a ir al otro lado del campus y van a ir allá para compartir tu mensaje con otras personas. Pero ellos estaban haciendo un experimento y ellos querían ver si realmente estaban viviendo la palabra de buen samaritano. Entonces ellos contrataron un actor que jugaba el papel de una persona asaltada. Y lo ubicaron en un callejón donde tenían que pasar. O sea, al recibir la noticia que voy a ir a dar mi mensaje, yo tenía que pasar. Y él estaba gimiendo tanto que era imposible no darme cuenta de lo que estaba pasando con él. Yo tenía que pasar por esta persona. Entonces, dicen que ellos tenían esta tesis, o su hipótesis. Los que han preparado el mensaje sobre la palabra del buen samaritano van a ser más probables de detenerse para ayudar a esta persona. También les preguntaron por qué estaban en el seminario. Y muchos dijeron porque quiero ayudar a la gente. Entonces otra tesis era, los que han preparado el mensaje del buen samaritano y quieren ayudar a la gente van a ser más propensos o probables de quedarse y ayudar a esta persona. Pero no fue así. No fue así.
no fue así porque introdujeron otra variable al último instante. Algunos decían, los que iban a dar el mensaje, algunos decían, mira, apúrate, estás tarde, ya comenzaron hace 5 minutos, apúrate. Y otros decían, tranquilo, tranquilo, estás a tiempo, puedes tomar 15, 20 minutos, pero si quieres puedes comenzar a caminar allá. Y dice que los que llevaban prisa, 10% se detuvieron. De los que no llevaban prisa, 63% se detuvieron. Y llegaron a esta conclusión. Las palabras, estás tarde, convertían a personas compasivas en personas indiferentes. Este es un problema con nosotros. Estamos demasiado ocupados para pensar en otros. Estamos tan ocupados, tantas cosas, llevamos prisa. No tenemos tiempo para hacerlo. A mí me impacta que, yo no sé si es el único país, porque no conozco la cultura de muchos otros países, donde tenemos tantas frases, términos para decir, yo veo una persona con algo, pero le voy a ignorar a propósito. Decimos, me voy a hacer el loco. O el de los panes, la de fresco, el mareado, el desmayado, el mariachi, el suizo, el sueco. Yo siempre, mi lista está creciendo. Y nosotros hemos inventado una frase, un término para decir, yo voy a hacer como que no veo lo que está pasando. Ah, sí, tenía ese problema, pero yo siempre me hago el loco. Dios no quiere que nos hagamos el loco cuando la gente tiene dolor. Él quiere usarnos para hacer un cambio en la vida de otras personas. ¿Tienes demasiado prisa? ¿Tienes compasión? ¿Te duele el mal testimonio de la iglesia como mancha el nombre de Dios? ¿Notas el sufrimiento de otros? ¿Cómo reaccionas? ¿Con ojos secos? Mira la segunda cosa, versículo 5. Dice, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarden sus mandamientos. Ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo en la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Una vez que tengas la información sobre los muros caídos, te das cuenta de que es la fuente del problema, el pecado. El pecado. Hay muros caídos en nuestro mundo por el pecado. Por eso la segunda cosa importante es convicción del pecado. Tú puedes ver la convicción en el corazón de Nehemías en este momento. La solución a este país está en Dios. Por eso debemos confesarle nuestra rebeldía y arrepentirnos de ella. Una frase que muchas personas, o un versículo que muchas personas les gusta citar para hablar de cómo levantarnos de la situación en la cual estamos, es un pasaje que seguramente Nehemías conocía, que dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro. Pero nota lo que dice después, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En otras palabras, sea que yo tenga muros caídos en mi vida, o en mi matrimonio, o en la realidad de mi hogar, o sea de otra persona, lo que tiene que pasar es que tengo que arreglar el problema de pecado, porque esa es la causa. Pero si no tengo convicción por mi pecado, no voy a poder hacerlo. Nota lo que produce la convicción de pecado. Número 1, conexión con Dios. Qué bueno que la primera cosa que hace Nehemías en medio de la tragedia es que busca a Dios. Eso es tan importante, buscar a Dios. Conexión con Dios. Es importante estar en su presencia. Y cuando lo hizo, Nehemías se dio cuenta de dos cosas muy importantes para cada persona en este momento. Número 1, que Dios puede. Que Dios puede. No, hermano, está yuca la situación en el país. Hermano, el otro año va a estar yuca. Vienen las elecciones, no se puede. No se puede. Esta mentalidad no funciona. Porque no se puede, pero Dios puede. Es lo que dice Nehemías. Nehemías dice, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande
y temible. Yo no sé qué estás enfrentando esta mañana. Cualquier cosa te puede garantizar algo. Dios es mucho más grande que este problema que está causando el problema. Y Nehemías comienza con esto. Dice en Deuteronomio, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Pero no nos sirve saber que Dios puede, que es todopoderoso, si Dios no quiere. ¿Estamos de acuerdo? Por eso él habla de su misericordia. Dios puede, pero esas son las buenas noticias. Dios quiere. Porque él dice después que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Aleluya, que es todopoderoso, es grande, pero más aleluya porque es misericordioso. Y Él ve a tu realidad esta mañana y Él quiere darte otra oportunidad. A mí me impacta cuando los judíos hicieron el becerro de oro. Y Dios se enojó con ellos y dijo, yo voy a destruirlos. Acababa de dar los mandamientos y están haciendo un becerro de oro. Entonces viene Moisés y dijo algo impactante. Dijo Moisés, y pasando Jehová por delante de él proclamó en Éxodo 34, Jehová, Jehová, fuerte. ¿Y qué dice después? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Él estaba recordando a Dios que quería, y Nehemías está recordando a Dios que quiere. Ahora, Dios no necesitaba esto, pero Nehemías necesitaba esto, y necesitamos esto también, recordar que no importa qué tan grande sea tu problema, no importa qué tan manchado está tu nombre, Dios puede y Dios quiere. Él es un Dios misericordioso. Pero nota lo que dice después. Después de decir tú puedes y tú quieres, Él dice, yo soy el problema. Voy a decir algo sobre Nehemías que me impacta. Nehemías no es un político. Nehemías es un gobernante, pero no político. Y te voy a enseñar por qué no es un político. Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Estoy en versículo 6. Que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y oye lo que dice. Y confieso los pecados de los hijos de Israel y confieso los pecados de los hijos de Israel que han cometido contra ti. Dice han. ¿Qué dice? Hemos. Y solo para enfatizarlo. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Todos los grandes líderes de la historia, si tú estudias los grandes líderes que hicieron cambios para bien, tenían esto en común: asumir la responsabilidad. La diferencia entre un buen líder y un político es el político echa la culpa a otros. ¿Sabe por qué yo detesto la campaña electoral? Que me aburro de escuchar a un grupo de personas diciendo que tan malo es el otro para que tú votes por él o por ella. Es terrible. Pero los Nehemías cambian el mundo porque dicen, es nuestro problema, es mi problema. Esa es una cosa tan importante, confesión. Si no nos sentimos parte del problema, no tenemos la pasión de ser parte de la solución. Nehemías dijo, yo soy parte del problema en este momento. Es la misma cosa pasa en la iglesia. Cuando una persona se te acerca para decir, mira, ten cuidado con esta persona es malo. ¿Sabe lo que está diciendo? Vota por mí, no vote por ella. Es lo que está diciendo, no votes por ella. Nosotros jugamos este juego y no funciona. La política no funciona, el liderazgo funciona, la Biblia funciona, Dios funciona. Personas que dicen, yo para ver el problema voy a ver mi parte en este problema primero. No voy a estar echando la culpa a otros. Muchas veces escuchamos un mensaje, muchas veces leemos las noticias y estamos pensando como la primera cosa el problema de otra persona, cuando el problema comienza con nosotros. Yo creo que es una falta de intimidad con Dios. Dijo Oswald Sanders, a mí me encanta esto, dijo, la convicción de pecado es una de las experiencias más raras en una persona. Y es el umbral de entendimiento de Dios. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería a la gente de pecado. Cuando el Espíritu despierta la conciencia de una persona
y la lleva a la presencia de Dios, a ella no le preocupa la relación con los demás, sino la relación con Él. He aquí un hombre viviendo lejos, diciendo, Señor, estando en tu presencia, veo mi parte del problema. Te pido que me limpies a mí primero. Todos los grandes líderes son iguales. Cuando David pecó, David dijo, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cuántas palabras negativas hay en la Biblia sobre Daniel? Daniel es entre los 3 justos, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero nota lo que dice Daniel. Ese es Daniel diciendo esto, porque era un líder, no un político. Dijo Daniel, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Nota este patrón que se repite para orar. ¿Qué dice él? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Daniel, Nehemías, David, ellos no pasaban tiempo poniendo el dedo a otras personas. Ellos decían, yo soy parte del problema, y aquí voy a ser parte de la solución también. Pero nada de esto nos sirve si no está la última parte. Y hemos hablado de esto mucho en el libro de Santiago. No me voy a detener aquí. Pero dice él en la última parte, en versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Puedes notar la contrición, el duelo. Dice que hizo duelo. ¿Cuántos de nosotros hacemos duelo por nuestro pecado? A mí me impacta los días en los cuales vivimos. A mí me impacta cómo la gente se ríe de pecados groseros. Yo antes con mi esposa, cuando éramos recién casados, íbamos a una reunión semanal con otras parejas jóvenes, cristianas. Y yo le dije después de un tiempo a mi esposa, ya no quiero ir allá. A mí no me gusta escuchar chistes sexuales. Y la otra gente me veía como cuadrado. Este Steve, ¿verdad? Se pone rojo, ja, 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 ja. Pero dije, ¿soy yo el malo? Yo no entiendo esto. Como nosotros nos reímos de cosas terribles y vemos cosas abominables y no nos afecta. Hace poco hicieron un estudio de un grupo de jóvenes en los Estados Unidos que para ellos era indignante. Y en primer lugar fue no reciclar latas de aluminio. Eso es lo más indignante. Último lugar, ver pornografía. El mundo se está pelando. Estoy hablando en serio. El mundo se está pelando. Jeremías, hablando los días de Nehemías, dijo esto. Es lo que dijo Jeremías. ¿Se avergonzaron de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Es interesante que esto literalmente en hebreo es, ni aún saben enrojecerse. No saben, son incapaces. Tú puedes decirles el pecado más grosero y es igual. No hay nada rojo, porque no hay vergüenza. No hay vergüenza hoy en día. Pero Nehemías sentía esto. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Muchos de nosotros no entendemos. Tenemos un lío en nuestra vida, nuestro matrimonio, de trabajo, algo personal, y no salimos. Y lo que no entendemos es que para acercarnos a Dios, el primer requisito es un corazón contrito. Es lo que dice en Salmos 34. Cercanos a Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y Nehemías fue usado por Dios porque pasó por este proceso. Yo no sé cuántos de aquí saben que supuestamente Inglaterra inventó el fútbol. Y yo creo que es cierto porque lo he oído en la historia. Pero una vergüenza para Inglaterra durante todos los años, es que solo han ganado una Copa Mundial. Es interesante porque Inglaterra inventó fútbol y lo llevó a Sudamérica y al resto de Europa. Los norteamericanos, por ser rebeldes, jugaron fútbol americano, ¿verdad? Pero a casi todos los países del mundo, Inglaterra, cuando estaba conquistando, estaba llevando fútbol por todos lados. Y ahora es este deporte mundial. Pero algo curioso es que solo ganaron la Copa una vez. ¿Te acuerdas el año?
Algunos jóvenes me pueden decir quién ganó cada año. Fue en 1966. Y en 1966, esta es una gran cosa para los ingleses. Increíble. Bobby Moore, así se llama el capitán del equipo, está ahí, eso es lo máximo. Tú eres inglés, inventor de fútbol, estás delante de la reina, eso es lo máximo. Pero le preguntaron a él cómo se sentía cuando la reina le entregó el premio o el trofeo. Y fue interesante su respuesta. Y dice, lo que yo me acuerdo cuando estaba caminando, porque yo creo que todos aquí hemos visto cómo terminan las Copas Mundiales o Champions, donde hacen cola los jugadores y van al palco, normalmente de los dueños o alguien importante, y todos están felicitándoles. Dice que cuando se estaba acercando al palco real, se estaba acercando, él se fijó en una sola cosa. ¿Qué viene a tu mente cuando tú ves esta foto? ¿No son los guantes de la reina? Cuando él estaba caminando todo el tiempo, estaba pensando, estos guantes son tan blancos y mis manos tan chucas. Porque había estado jugando fútbol. Y dicen que cuando estaba caminando en todo el camino, estaba haciendo esto, viendo sus uñas y todo. Y dice al tal grado que cuando llegó había una tela de terciopelo que estaba ahí adelante, real, o sea, ese palco real. ¿Y sabe lo que hizo? Hizo esto con sus manos. Yo creo que funcionó porque las manos no se ven tan sucias. ¿Por qué lo menciono? A mí me impacta que un hombre que va a la mano a una persona nada más está tan preocupado por manos sucias. Pero cuando nos acercamos a Dios, no es importante. Dice en Salmos 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Sientes parte del problema del país? ¿Te avergüenza el pecado? Antes de acercarnos a Dios y pedirle ayuda para reconciliar los muros de nuestra vida, tenemos que sentir convicción por nuestro pecado y confesarlo delante de Él. Ahora mire cómo termina. Y ojalá que esta parte te inspire, porque Nehemías termina con una visión. Y si tú vienes los jueves y viernes vas a aprender muchos principios sobre el liderazgo y cómo llevar a cabo una visión, porque es lo que vamos a ver con Nehemías. Ese es un hombre visionario. Es increíble. Y yo creo que Dios da una visión a cada persona, pero muchos no lo hacemos. Pero la última cosa, confianza en la palabra. Mira cómo termina, versículo 8. Dice Nehemías, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Vamos a ver cuando lleguemos a Nehemías 2, que Dios le da una visión. Pero cualquier visión que funciona, viene la palabra de Dios. ¿Qué es una visión? La visión nace del alma de un hombre o una mujer que se consume con atención entre lo que es y lo que pudiera ser. Sea una visión para el país o una visión para tu propia vida o para tus hijos. Cada uno de nosotros debemos tener una visión para cómo mejorar las cosas. Pero la cosa más triste es cuando no tienes la visión de Dios. Y estoy de acuerdo con eso. Las personas más miserables del mundo son aquellos que reconocen que tienen un problema, pero no tienen una visión de Dios en cuanto a cómo resolver ese problema. ¿Qué es la Biblia? Es un libro de visión. Es un libro de visión. Me llama la atención cómo comienza Nehemías. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Nehemías reconoció un principio muy importante sobre la Biblia. La Biblia es un libro lleno de promesas. La Biblia posee las promesas de Dios. Es importante recordar esto porque algunas personas ven a la Biblia como un libro de lo que no puedo hacer. Pero aún los mandamientos llevan promesas. Esto es, sobre todas las cosas, un libro de promesas. Y el que escribió este libro es un cumplidor de promesas. Y si nosotros queremos levantar los muros, si queremos éxito en esta vida,
necesitamos conectarnos con este libro de visión en cada momento. A mí me impacta el corazón de Nehemías, porque él dice, aquí cuando está recordando a Dios de sus palabras, dice en la última parte del versículo 9, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre, habitar mi nombre. Una cosa importante para Nehemías y algo importante en el libro que vamos a ver es el nombre de Dios, levantar el nombre de Dios, la importancia de la reputación de Dios. Mi papá siempre me decía una cosa, me dijo, mira, un hombre puede perder cualquier cosa menos su nombre. Y yo, por supuesto, no estaba diciendo que se van a olvidar que mi nombre es Steve. Estaba hablando de mi reputación, mi testimonio. Yo conozco a muchos que han hablado conmigo privadamente que me han dicho, Steve, ¿qué hago? Porque yo la he regado con mi testimonio. Edifica los muros. Una visión de aquí. Dios puede por medio de ti. Y cuando nosotros ponemos el nombre de Dios sobre las cosas, Dios contesta la oración. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Y si permanecéis en mí, en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La clave para reconstruir los muros personales es una visión de la palabra de Dios. Y eso es lo que produce el éxito. Mira el último versículo. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y yo he aprendido algo durante los años. Yo he aprendido que hay muchos creyentes que realmente no están interesados en esto. Y está bien si ese es tu lugar en la vida. Pero yo quiero hablar al corazón de las personas aquí que quieren exaltar el nombre de Dios. Los quieren ser siervos, los que quieren ver una diferencia en nuestro entorno. Eso es lo que vamos a estar hablando los jueves y viernes. Pero yo estoy orando, que Dios levante una generación nueva de jóvenes que dicen, me quedo y yo voy a trabajar para que el nombre de Dios sea exaltado. Que cuando la gente hable del Salvador, no van a hablar sobre la corrupción y la violencia. Van a hablar sobre un país con gente amable, con gente trabajadora, con gente que ama al Señor. Este va a ser la reputación, porque yo voy a preocuparme por mi testimonio personal. Por eso dice Nehemías, yo entiendo que la mayoría no van a ir conmigo a Jerusalén. Yo entiendo esto. La mayoría va a decir, este no es interesante para mí, tengo otras cosas más importantes. Pero dice, Señor, escucha a los que reverencian tu nombre. Escucha a aquellos que quieren glorificar tu nombre. Y termina diciendo, concede ahora buen éxito a tu siervo. Y dale gracia delante de aquel varón, porque yo serví de copero al rey. La Biblia no solamente posee las promesas de Dios, produce la prosperidad de Dios. ¿Quieres tener éxito de verdad? Porque tú puedes leer Eclesiastés y ver un hombre que trató de tener el éxito del mundo. Y cuando vio para atrás, que dijo de su éxito del mundo? Vanidad de vanidades. Qué vida más desperdiciada. Es un desastre, no he hecho nada. O puede buscar el éxito de Dios, que viene de un solo lugar, la palabra de Dios. Alineados con la palabra de Dios. Cuando Josué iba a conquistar la tierra prometida, es lo que dijo Dios para tener éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces tendrás éxito. Hará prosperar tu camino, todo te saldrá bien. O hablando del hombre que medita en la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace tendrá éxito. El éxito viene cuando tengo compasión por otros, veo el pecado en mi propia vida y lo confieso, y voy a la palabra de Dios con una visión para hacer cambio. Es tremenda la humildad de Nehemías, porque dice, a propósito, yo serví de copero al rey. Yo era número 3 en la nación. Él tenía influencia. ¿Dónde tienes influencia tú? Tú me puedes decir, pero yo no tengo mucha influencia. Eres papá, tienes influencia. Mamá, hermano mayor, estudiante. No, todos tenemos influencia. Dios nos ha ubicado en un lugar para hacer la diferencia en la vida de otras personas, restaurando sus vidas. A mí me impacta la historia de Esther, porque lo que pasó en Esther estaba pasando al mismo tiempo.
y ella estaba teniendo influencia sobre el rey allá. Y cuando estaba en un momento clave para salvar la nación, su papá adoptado dijo a Esther, porque si caes absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y dijo, ¿y quién sabe si para esta hora llegará el reino? Yo creo con todo mi corazón, Dios te está diciendo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado? Dios no está buscando más personas capacitadas, inteligentes, está buscando personas compasivas, que creen que Dios puede por medio de ellos. ¿Cuál es tu posición en la vida? Esposas, padres, jefes, empleados, hay poder. ¿Cómo estás usando tu posición? Dios te ha puesto donde te ha puesto para restaurar su nombre en alto. Comienza con nosotros personalmente, pero puede extender a otras personas también. Yo termino con una cita que me encanta. Este probablemente es mi presidente favorito de la historia. Este era el presidente que era primo de Franklin. Y Theodore Roosevelt es un personaje. De hecho, él predicaba cuando estaba dando sus mensajes como presidente. Pero él dijo algo que siempre me ha impactado. Él dijo, no es el crítico el que cuenta. No es el hombre que señala cómo el fuerte se derrumba o donde el que hace algo pudo haberlo hecho mejor. El crédito le pertenece al hombre que está en el Coliseo, quien a lo sumo conoce al fin el triunfo de un gran logro. En el peor caso, si fracasa, al menos se atreve osadamente. De modo que su lugar nunca será con aquellas tímidas y frías almas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Arriesguémonos para hacer la diferencia en otras personas. Abramos nuestros ojos a la necesidad a nuestro alrededor. Miremos dentro de nuestro corazón y creamos lo que dice la Biblia. Hay una visión para cada persona aquí y no hay una vida más desperdiciada que un creyente que no realiza la visión que Dios ha dado para él o para ella. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque contiene una visión para cambiar no solamente a nuestras vidas, sino a la vida de otras personas. Yo te pido esta mañana, Señor, que tú puedas darnos compasión por aquellos que están sufriendo afrenta y gran dolor. Que podamos abrir nuestros ojos a las personas a nuestro alrededor y tomar el tiempo para escucharles, para identificarnos con ellos y para preocuparnos por su realidad. Úsanos, Señor, impactando a una persona a la vez, para que tú puedas ser exaltado en nuestras vidas, en la vida de otras personas. Y yo te pido esta mañana, por si hay alguien que no te conoce personalmente quizás, que no puede ir delante de ti en este momento, porque no tienes relación personal. Yo te pido que pongas a esta persona bajo convicción de tu espíritu, para que te pueda recibir esta mañana. En el nombre de Jesucristo te lo pido.